Una madre de 58 años, en la víspera de Navidad, ve por el reflejo de la cristalería cómo su propia hija cambia discretamente las copas de vino durante la cena familiar. Lo que sucede después desencadena una serie de revelaciones que cambiarán para siempre la vida de esta familia de Guadalajara. Esta es la historia más perturbadora que he contado en este canal, y te aseguro que cada palabra que vas a escuchar te hará cuestionar hasta qué punto conoces realmente a las personas que amas. ¿Alguna vez has sentido esa sensación escalofriante de que alguien cercano a ti no es quien aparenta ser? Mantente hasta el final, porque lo que descubrirás sobre esta familia te dejará sin palabras y te hará reflexionar sobre los secretos que pueden estar escondidos en tu propia casa. La noche parecía perfecta para una cena navideña en casa de Carmen Rodríguez, una elegante mujer de 58 años con cabello castaño recogido en un moño perfecto y ojos verdes que siempre irradiaban calidez maternal. Su casa colonial en el centro histórico de Guadalajara estaba decorada con luces doradas que danzaban entre las paredes de cantera rosa, mientras el aroma a ponche navideño con canela y piloncillo llenaba cada rincón como un abrazo cálido de la tradición mexicana. Carmen había pasado toda la tarde preparando la cena especial con mole poblano, su receta secreta que había perfeccionado durante décadas, esperando a que llegaran sus dos tesoros más preciados. Su hija Alejandra, una hermosa joven de 32 años de tez morena clara como la miel, cabello largo y ondulado que caía como cascadas sobre sus hombros, y una sonrisa que había encantado a toda la familia desde que era una niña pequeña de ojos grandes y curiosos. Alejandra trabajaba como contadora en una firma prestigiosa de Zapopan y siempre había sido el orgullo más grande de Carmen, la hija perfecta que cualquier madre soñaría tener. Sus vestidos elegantes y su manera refinada de hablar la hacían destacar en cualquier reunión familiar, pero esa noche había algo diferente en su mirada, una sombra que Carmen no podía descifrar completamente. También estaría presente Miguel, el hijo menor de 28 años, un joven atlético de ojos cafés expresivos, barba cuidadosamente recortada que enmarcaba su rostro fuerte y sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Miguel trabajaba como arquitecto diseñando casas modernas en las colonias exclusivas de Guadalajara y había llegado temprano esa tarde para ayudar a su madre con los preparativos navideños, cargando las cajas de decoraciones desde el sótano y contando chistes que hacían reír a Carmen hasta las lágrimas. La mesa del comedor estaba dispuesta como una obra de arte, la vajilla de porcelana blanca con bordes dorados que Carmen guardaba celosamente para ocasiones especiales, copas de cristal cortado que habían pertenecido a su abuela y que brillaban como diamantes bajo la luz del candelabro colonial de hierro forjado. Flores blancas de Nochebuena adornaban el centro de mesa, rodeadas de velas rojas que creaban una atmósfera íntima y acogedora. Todo estaba calculado al milímetro para crear la cena navideña perfecta, una noche que Carmen había planeado durante semanas porque tenía algo muy importante que compartir con sus hijos. Esa noche, Carmen había decidido revelar una noticia que había estado guardando en su corazón durante meses. Había tomado la decisión de modificar su testamento después de años de profunda reflexión y consultas con abogados especializados en herencias familiares. No se trataba solo de dinero o propiedades, sino de algo mucho más significativo que cambiaría el futuro de toda la familia Rodríguez. Sin embargo, lo que Carmen no sabía era que su decisión desencadenaría una cadena de eventos que pondrían en peligro mortal su propia vida esa misma noche. Mientras Carmen terminaba de servir el mole humeante en los platos de porcelana, adornándolo con sésamo tostado y cebolla morada finamente rebanada, notó que Alejandra parecía inusualmente nerviosa, muy diferente a su comportamiento habitual durante las reuniones familiares. Sus manos elegantes, siempre tan seguras cuando manejaba números y cálculos complejos en su trabajo, ahora temblaban ligeramente cuando tomaba la copa de agua, y su sonrisa característica no llegaba completamente a sus ojos cafés, como si estuviera preocupada por algo que no quería compartir con nadie. Miguel, por su parte, parecía completamente relajado y contento, su personalidad extrovertida brillando mientras bromeaba sobre sus proyectos arquitectónicos más recientes. Contaba historias divertidas sobre clientes exigentes que querían piscinas en forma de guitarra o cocinas del tamaño de casas completas, haciendo reír a Carmen mientras ayudaba a su madre con los últimos detalles de la presentación de la cena. La conversación fluía naturalmente entre anécdotas familiares nostálgicas, planes emocionantes para el nuevo año y recuerdos compartidos de navidades pasadas, pero había una tensión sutil flotando en el aire navideño que Carmen podía sentir pero no podía identificar completamente. La cena transcurría con aparente normalidad, llena de risas y conversaciones animadas sobre trabajo, amigos y planes futuros, cuando Carmen se dirigió hacia la cristalería antigua de caoba que había heredado de su madre para tomar las copas especiales de vino tinto que había seleccionado cuidadosamente para acompañar el mole. Era un vino mexicano de Valle de Guadalupe que había estado guardando para una ocasión especial como esta,
una botella que representaba la tradición y el orgullo de su tierra natal. En ese momento preciso, algo en el reflejo del vidrio biselado de la cristalería la hizo detenerse completamente, como si el tiempo se hubiera congelado en esa fracción de segundo que cambiaría todo para siempre. Lo que vio la dejó helada hasta los huesos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Alejandra estaba detrás de ella, moviéndose con sigilo felino, tomando discretamente la copa de vino que estaba destinada para Carmen y cambiándola por otra idéntica que había sacado silenciosamente de su bolso de piel negra. El movimiento fue tan sutil, tan perfectamente calculado y ejecutado con tal precisión que cualquier otra persona lo habría pasado por alto sin pensarlo dos veces, pero el reflejo en la cristalería antigua lo reveló todo con una claridad aterradora que se grabó para siempre en la memoria de Carmen. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras fingía buscar algo más en los estantes de la cristalería, dándole tiempo precioso para procesar la magnitud horrible de lo que acababa de presenciar con sus propios ojos. ¿Por qué su propia hija, la niña que había criado con tanto amor incondicional, paciencia infinita y dedicación absoluta durante más de 3 décadas, estaría cambiando su copa de vino en secreto? Los pensamientos se agolparon en su mente como un huracán devastador. ¿Qué sustancia terrible había en esa copa intercambiada? ¿Durante cuánto tiempo Alejandra había estado planeando meticulosamente este acto inconcebible? ¿Era realmente posible que su propia hija, su sangre, quisiera hacerle daño mortal? Las preguntas se multiplicaban exponencialmente mientras Carmen luchaba por mantener la compostura exterior, sonriendo mecánicamente cuando Miguel le preguntaba si necesitaba ayuda con algo, mientras su mundo interior se desmoronaba pieza por pieza. ¿Había señales que había ignorado? ¿Conversaciones que había malinterpretado? ¿Momentos de tensión que había atribuido al estrés laboral cuando en realidad eran síntomas de algo mucho más siniestro y peligroso? Con una serenidad que no sabía que poseía en lo más profundo de su ser, Carmen tomó la decisión más difícil de su vida, no confrontar a Alejandra inmediatamente, sino esperar el momento perfecto para actuar. Sus instintos maternales, desarrollados a lo largo de décadas de criar a sus hijos, le gritaban que había algo terriblemente mal, pero también le decían que necesitaba más información antes de acusar a su propia hija de intento de asesinato. Carmen esperó pacientemente, como una leonesa acechando, hasta que llegó el momento perfecto cuando Alejandra se distrajo completamente hablando con Miguel sobre sus planes de fin de año, contándole sobre un viaje que tenía planeado a Cancún con algunas amigas del trabajo. Con un movimiento igualmente discreto, silencioso y calculado, Carmen intercambió nuevamente las copas con la precisión de un cirujano, asegurándose de que la copa alterada terminara exactamente frente al lugar donde se sentaría Alejandra para la cena. Sus años de experiencia como madre le habían enseñado a mantener la calma absoluta en situaciones difíciles, desde noches de fiebre alta hasta crisis adolescentes dramáticas, pero nunca en sus peores pesadillas había imaginado que tendría que usar esa habilidad para protegerse literalmente de su propia hija. El peso de esa realización era casi insoportable, pero Carmen sabía que tenía que mantenerse fuerte para descubrir la verdad completa. Durante los siguientes minutos que se sintieron como horas eternas, Carmen actuó como la mejor actriz del mundo, sonriendo naturalmente y participando en la conversación familiar con comentarios apropiados y risas genuinas, mientras cada fibra de su ser observaba microscópicamente cada movimiento, cada expresión, cada palabra que salía de los labios de Alejandra. Notó cómo los ojos de su hija se dirigían constantemente, casi compulsivamente, hacia la copa que creía que Carmen bebería durante la cena, y como sus manos perfectamente manicuradas no dejaban de temblar ligeramente, un temblor casi imperceptible que solo una madre podría detectar. Miguel, completamente ajeno a toda la tensión mortal que se desarrollaba silenciosamente a centímetros de él, continuaba contando historias divertidas y entrañables de sus proyectos de construcción más recientes, describiendo con lujo de detalles las excentricidades de sus clientes más adinerados y las soluciones creativas que había tenido que implementar. Su risa contagiosa y su energía positiva creaban un contraste surreal y perturbador entre la normalidad aparente de la cena familiar navideña y el drama mortal que se desarrollaba en completo silencio. La conversación siguió fluyendo sobre temas cotidianos, el trabajo de cada uno, los chismes del barrio, los planes para las fiestas navideñas y los regalos que habían comprado, mientras Carmen sentía como si estuviera viendo todo desde fuera de su propio cuerpo, observando una escena que parecía demasiado horrible para ser real. ¿Cómo era posible que su hija perfecta, su orgullo y alegría, estuviera sentada ahí planeando su muerte mientras sonreía y hacía conversación casual? Cuando finalmente llegó el momento solemne del brindis navideño tradicional, Carmen levantó su copa de cristal con una sonrisa que ocultaba perfectamente la tormenta apocalíptica que se desataba en su interior, mientras su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que toda la mesa podía escucharlo. Por la familia,
dijo con una voz firme que no traicionaba ni un ápice de la turbulencia emocional que la consumía, por los secretos que guardamos celosamente y por las verdades que finalmente salen a la luz para liberarnos. Alejandra palideció visiblemente al escuchar estas palabras específicas, como si Carmen hubiera tocado un nervio expuesto, pero levantó su copa junto con Miguel, quien siguió sin notar absolutamente nada extraño en el ambiente familiar aparentemente normal. Carmen fingió llevar la copa a sus labios con naturalidad perfecta, pero en realidad apenas mojó sus labios con el vino tinto, sintiendo el sabor metálico del miedo en su boca, mientras observaba con la intensidad de un halcón cómo Alejandra bebía completamente el contenido de su copa sin la menor sospecha. Los efectos del veneno no tardaron en manifestarse con una velocidad aterradora. Aproximadamente 20 minutos después del brindis fatídico, justo cuando Carmen estaba sirviendo el postre tradicional de flan napolitano con cajeta, Alejandra comenzó a sentirse visiblemente mareada y con náuseas que la obligaron a llevarse la mano al estómago. Al principio trató desesperadamente de disimular su malestar creciente, excusándose con una sonrisa forzada diciendo que había comido demasiado del delicioso mole o que el vino era más fuerte de lo que había calculado. Sin embargo, su condición se deterioró rápidamente de manera alarmante. Comenzó a sudar profusamente empapando su blusa de seda, su respiración se volvió irregular y laboriosa como si le faltara el aire, sus manos empezaron a temblar incontrolablemente como hojas en una tormenta, y su piel adquirió un tono grisáceo que hizo que Miguel saltara inmediatamente de su silla. «Ale, ¿qué te pasa? Te ves terrible», gritó Miguel, completamente aterrorizado por el estado de su hermana mayor, mientras Carmen observaba la escena con una mezcla compleja de horror maternal y confirmación horrible de sus peores temores. «No me siento bien», murmuró Alejandra con voz débil y temblorosa, tratando de levantarse de la silla pero cayendo inmediatamente de vuelta, su cuerpo ya no respondiendo a sus comandos mentales. «Todo me da vueltas y siento como si me fuera a desmayar». Sus palabras salían entrecortadas y confusas, mientras Miguel corría hacia el teléfono para llamar a los servicios de emergencia, sus manos también temblando mientras marcaba el número de la ambulancia. La ambulancia llegó en exactamente 15 minutos que se sintieron como una eternidad, tiempo durante el cual Alejandra perdió el conocimiento brevemente antes de ser estabilizada por los paramédicos experimentados que llegaron con equipo médico de emergencia. Miguel, completamente confundido y aterrorizado por la súbita enfermedad de su hermana, no dejaba de hacer preguntas desesperadas. «¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Estaba perfectamente bien hace una hora». Su voz se quebraba con cada palabra mientras veía cómo los paramédicos trabajaban eficientemente para estabilizar a Alejandra. Carmen acompañó a sus hijos al Hospital Civil de Guadalajara, manteniendo su compostura exterior de madre preocupada mientras su mente trabajaba a velocidad supersónica, tratando de entender no solo qué sustancia exacta había puesto Alejandra en esa copa fatal, sino también las razones profundas y complejas que habían llevado a su hija perfecta a tomar una decisión tan desesperada y extrema. Qué dolor, qué secreto, qué desesperación había empujado a Alejandra al borde del asesinato. En el hospital, mientras los médicos especialistas trabajaban incansablemente para estabilizar a Alejandra y determinar exactamente qué sustancia tóxica había causado su intoxicación severa, realizando análisis de sangre urgentes y administrando antídotos generales, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la historia familiar para siempre. Se acercó silenciosamente a la cama, donde su hija yacía semiconsciente, conectada a monitores que pitaban constantemente, y le susurró al oído con voz temblorosa pero firme: «Sé exactamente lo que hiciste esta noche, mija. Pero también creo saber por qué lo hiciste, y tengo algo crucial que decirte que cambiará completamente todo lo que crees saber sobre nuestra familia y sobre tu propia historia». Los ojos de Alejandra se abrieron lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño profundo y turbulento, llenos de una mezcla compleja de confusión, miedo paralizante, culpa devastadora y una pizca de reconocimiento horrible de que su plan meticulosamente diseñado había sido descubierto y había fallado espectacularmente. Sus labios se movieron ligeramente, tratando de formar palabras que no llegaban, mientras lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas. La verdad que Carmen había estado guardando celosamente era infinitamente más compleja y dolorosa de lo que cualquier persona podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Durante más de 3 décadas, Carmen había mantenido un secreto familiar devastador que involucraba la verdadera identidad de Alejandra, las circunstancias traumáticas de su adopción cuando era apenas una bebé, y los eventos horribles que habían llevado a que llegara a la familia Rodríguez en primer lugar. Alejandra había descubierto recientemente, durante una limpieza del ático de la casa familiar, algunos documentos legales antiguos y fotografías borrosas que la llevaron a creer erróneamente que Carmen había robado cruelmente su oportunidad de conocer y crecer con su familia biológica original.
Sin embargo, la realidad era completamente opuesta. Carmen la había salvado literalmente de una situación de abuso físico severo, negligencia extrema y violencia doméstica que muy probablemente habría terminado con la muerte de Alejandra antes de cumplir 5 años. El veneno que Alejandra había puesto en la copa de su madre no era una expresión pura de odio filial, sino la manifestación desesperada de un dolor emocional profundo basado en información incompleta, malentendida y sacada completamente de contexto. Durante meses, Alejandra había estado viviendo con la creencia de que la mujer que había llamado mamá toda su vida era en realidad la villana que había destruido su oportunidad de una vida real con su familia verdadera. 3 días después de la noche navideña que casi terminó en tragedia familiar, cuando Alejandra se había recuperado lo suficiente físicamente para mantener una conversación coherente y emocionalmente intensa, Carmen llegó al hospital cargando una caja de cartón pesada llena de documentos legales amarillentos, fotografías descoloridas por el tiempo, cartas escritas a mano y recortes de periódico que había guardado meticulosamente durante 30 años, esperando el día en que sería lo suficientemente fuerte para compartir toda la verdad. Mi amor más grande, comenzó Carmen con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, su voz quebrándose con cada palabra cargada de décadas de amor no expresado completamente. Ha llegado finalmente el momento de que conozcas toda la verdad completa sobre tu pasado, sobre las circunstancias que te trajeron a nuestra familia, sobre por qué tomamos las decisiones que tomamos, y sobre cuánto te hemos amado incondicionalmente desde el primer segundo que te vimos. Lo que siguió fue una conversación maratónica de más de 5 horas que transformó completamente y para siempre la comprensión que Alejandra tenía de su vida, su identidad, su familia adoptiva y el amor incondicional que había estado presente constantemente pero que ella había malinterpretado debido a información incompleta. Carmen le mostró fotografías de la casa donde había vivido Alejandra antes de la adopción, una estructura decrépita sin agua corriente ni electricidad, con ventanas rotas y basura acumulada. Le enseñó documentos médicos que detallaban las heridas que Alejandra había sufrido antes de los 3 años, fracturas mal curadas, desnutrición severa, signos de abuso físico sistemático que habían alarmado a los trabajadores sociales. Le mostró el reporte policial del día que removieron a Alejandra de esa casa. Su padre biológico había sido arrestado por intento de homicidio contra su madre biológica, quien había muerto 2 días después en el hospital debido a las heridas. Carmen explicó cómo había luchado durante meses con abogados y trabajadores sociales para poder adoptar a Alejandra, compitiendo contra docenas de otras familias que también querían darle un hogar. Le mostró las cartas que había escrito los jueces, suplicando la oportunidad de salvar a esa niña pequeña de un sistema de hogares temporales que podría haberla dañado aún más. Le enseñó fotografías de los primeros días de Alejandra en su casa, una niña asustada, desnutrida, que se escondía debajo de la cama durante las tormentas. La herencia que Carmen había planeado modificar tampoco era lo que Alejandra había imaginado. Durante meses, Carmen había estado trabajando secretamente con abogados especializados y asesores financieros para establecer un fondo benéfico multimillonario que ayudaría específicamente a otros niños en situaciones similares a la que Alejandra había enfrentado antes de llegar a la familia Rodríguez. La fundación llevaría el nombre de Alejandra y ella sería la directora ejecutiva, con control total sobre cómo se utilizarían los recursos para salvar vidas infantiles. Alejandra había malinterpretado completamente las conversaciones telefónicas que había escuchado parcialmente, creyendo que su madre planeaba excluirla del testamento familiar y dejarle todo a Miguel, cuando en realidad Carmen quería hacer de Alejandra la heredera principal de un legado que trascendía el dinero, la oportunidad de salvar a cientos de niños de situaciones horribles similares a la suya. El dinero nunca había sido el verdadero problema. El problema real era la falta de comunicación honesta y los secretos familiares que habían crecido como maleza venenosa entre ellas durante años. Cuando Miguel finalmente se enteró de toda la historia completa, incluyendo detalles sobre el pasado traumático de Alejandra que sus padres nunca le habían revelado para proteger su inocencia, su primera reacción fue de incredulidad total seguida por una tristeza profunda por todo el dolor que su familia había soportado en silencio durante décadas. ¿Por qué nunca me dijeron nada de esto?, preguntó con lágrimas corriendo por su rostro masculino. Somos una familia. Se supone que enfrentamos todo juntos, sin secretos que nos separen. Carmen y Alejandra se dieron cuenta dolorosamente de que su intento bien intencionado de proteger a Miguel manteniéndolo completamente ajeno a los problemas familiares complejos había creado en realidad más aislamiento emocional, malentendidos peligrosos y fracturas en la comunicación familiar. Esa noche, los 3 tomaron una decisión unánime que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Rodríguez. Nunca más habría secretos entre ellos, sin importar cuán difíciles, dolorosas o complicadas fueran las verdades que tuvieran que compartir y procesar juntos. El proceso de sanación familiar no fue inmediato ni sencillo,
sino un camino largo y complejo lleno de conversaciones difíciles, terapia profesional y mucho trabajo emocional. Alejandra tuvo que lidiar no solo con la culpa abrumadora de haber intentado envenenar a la mujer que había salvado su vida, sino también con el procesamiento psicológico complejo de toda la información nueva sobre su pasado traumático, su identidad real y su lugar en el mundo. Carmen se inscribió inmediatamente en terapia familiar intensiva junto con sus 2 hijos, reconociendo finalmente que mantener secretos para proteger a las personas que amamos casi siempre causa más daño emocional que la verdad, por dolorosa que sea inicialmente. Miguel tomó un rol mucho más activo en las dinámicas familiares, asegurándose de que hubiera espacios regulares y estructurados para conversaciones honestas, abiertas y sin juicios donde todos pudieran expresar sus sentimientos. La transformación más notable y hermosa fue en la relación entre Carmen y Alejandra. El shock traumático inicial del intento de envenenamiento dio paso gradualmente a conversaciones profundas y sanadoras sobre identidad, pertenencia, amor incondicional, perdón y segundas oportunidades. Alejandra comenzó a entender visceralmente que el amor de una madre adoptiva puede ser tan real, profundo y duradero como cualquier vínculo biológico, y Carmen aprendió que la transparencia absoluta y la honestidad radical son ingredientes esenciales para el amor verdadero y duradero. Esta historia nos enseña que los secretos familiares, aunque se mantengan con las mejores intenciones protectoras, pueden convertirse en veneno emocional que corroe las relaciones más importantes de nuestras vidas. Carmen pensó que protegía a Alejandra al no contarle sobre su pasado traumático, pero ese silencio bien intencionado casi destruye completamente su familia. Al mismo tiempo, nos muestra que el amor verdadero e incondicional tiene el poder sobrenatural de sobrevivir incluso a las traiciones más dolorosas cuando se combina con honestidad radical, perdón genuino y la voluntad mutua de crecer y sanar juntos. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien a quien amas incondicionalmente está guardando secretos que podrían cambiar tu vida para siempre? ¿Crees que Carmen hizo lo correcto al cambiar las copas silenciosamente, o debería haber confrontado a Alejandra inmediatamente? Esta historia increíble nos demuestra que las familias más resilientes y fuertes son aquellas que eligen conscientemente la verdad por encima de la comodidad, y el amor incondicional por encima del orgullo personal. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta increíble historia de perdón familiar y segundas oportunidades. ¿Crees que fue el destino quien hizo que Carmen viera el reflejo en la cristalería, o fue un ángel guardián protegiendo a esta familia del desastre? Comparte este video con alguien que necesite recordar el poder transformador del perdón y la importancia vital de la comunicación honesta en las familias. Y si quieres escuchar más historias que cambiarán tu perspectiva sobre la vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ni una sola historia que podría cambiar tu vida.